Quiero invitarles a que abran su Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Continuamos desarrollando esta serie que ya hemos iniciado desde hace algunas semanas atrás, titulada Verdades que Liberan. Y hoy vamos a tocar un tema, está ahí en su pantalla o en la pantalla, y es una pregunta: ¿legalismo en la iglesia de hoy? ¿Habrá legalismo en la iglesia de hoy? Bueno, esta es la primera de varias partes que voy a dar de este tema y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 1, ¿lo tiene? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Interesante el tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por hablarnos cada día a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos dé luz al alma y a nuestro caminar diario, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, y que podamos escuchar el consejo que tú tienes para nosotros hoy. Y de esa manera, Señor, nuestra vida pueda honrarte, nuestra vida pueda glorificarte, como hace un momento cantábamos, Señor. Que mi vida te exalte y que mi vida te dé honra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá legalismo en la iglesia de hoy? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, nomás por poner un ejemplo, de pronto se piensa que usar por ejemplo, si yo viniera hoy con una camisa color rosa mexicano, hay algunos que piensan que el usar un varón una prenda de vestir color rosa mexicano solamente aplica para las mujeres. Algunos dicen eso, pero ¿podrán los hombres y las mujeres usar una prenda de vestir color rosa mexicano, sí o no? Bueno, pues hay quienes dicen que no, que porque el rosa es solamente para las mujeres. Eso es más o menos, eso es legalismo, ¿verdad? Algunos piensan que la mayor amenaza que hay para desestabilizar una congregación y apartar del verdadero evangelio a los miembros de una iglesia es a través de las falsas doctrinas que vienen o provienen de afuera. Algunos dicen, se metieron las falsas doctrinas y esas son las que desestabilizan. Pero este pensamiento es un tanto equivocado porque es de dentro de la iglesia donde se han gestado los mayores ataques que han venido a dañar el cuerpo de Cristo, y una de las armas más usadas por su efectividad es justamente el legalismo. Legalismo, como ese que les acabo de mencionar. Inclusive hay grupos cristianos, y quiero aclarar, no, si yo hablo de algunos grupos cristianos, no es con la finalidad de hacer escarnio de ellos, sino más bien de poner un ejemplo para que juntos podamos entrar en un balance. Hay grupos cristianos donde sientan a un lado a las mujeres y al otro lado a los varones.
Y si alguien entra a esta congregación y nos ve a todos aquí juntos, usted está por ahí con su esposa o la tiene abrazada. No puedes abrazar a tu esposa porque estás en la casa del Señor, en el santuario del Señor. ¿Puede un cristiano abrazar a su esposa mientras está escuchando la predicación? Bueno, hay algunos grupos cristianos que califican esto como algo indebido y eso es justamente legalismo, ¿verdad? ¿Habrá legalismo en la iglesia de hoy? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí o no? Sí. La palabra legalismo en realidad no es una palabra que se encuentra así directamente como tal en la Biblia. Es un término que se usa en el medio cristiano evangélico para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas o reglamentos que algunos dicen, tienes que hacer esto para alcanzar la salvación y para que vayas creciendo y madurando espiritualmente. En otras palabras, hacen mucho énfasis en las obras. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a reglas, ceremonias, rituales o reglamentos para obtener la salvación o crecer espiritualmente. El legalismo es una forma especial de enseñanza falsa que consiste en atribuir efectos de salvación a las obras humanas, lo cual implica, quienes enseñan esto, estarían implicando que entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para salvarnos, porque hay que añadirle obras. Y hay grupos cristianos, por ejemplo la iglesia tradicional, de donde algunos de nosotros venimos, dicen, no, para que obtengas la salvación tienes que hacer esto y hacer esto otro, te tienes que ir de rodillas, así, 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 para que entonces tu vida pueda ser aceptada delante del Señor. Bueno, entonces, ¿qué la salvación no viene por fe y por gracia? Pablo lo dijo muy claramente a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿O sí es por obras? No, no es por obras. Entonces, quien añade obras a la salvación, el sacrificio de Jesús en la cruz lo está haciendo a un lado. Está suponiendo que fue insuficiente el sacrificio de Jesús. Y dice, no, pues es que tienes que adorar al santo que está ahí, tienes que adorar a María. ¿Quién murió en la cruz por nuestra salvación? ¿María o Jesús? Lo digo con todo respeto, insisto en esto, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar a nadie. Estoy tratando de dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Jesús fue el que murió en la cruz por nosotros, por lo tanto, Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor, solamente Jesús. Y es que fue Jesús el único sacrificio perfecto que pudo borrar todos nuestros pecados. El legalismo, alguien dijo que es un asesino de la gracia, porque desde el punto de vista doctrinal, el legalismo es una posición que esencialmente se opone a la gracia. Ya lo dije, es por gracia. Todo lo que somos, todo lo que hemos recibido el día de hoy, hasta el día de hoy, lo recibimos por su gracia. Y es por su gracia que hoy estamos aquí. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, quién sabe dónde estuviéramos hoy. ¿Qué es la gracia? Pues el favor que no merecíamos o que no se merece. ¿Merecíamos la salvación? No. ¿Jesús merecía morir en una cruz? No. ¿Merecíamos la muerte? Estábamos condenados a la muerte eterna. Pero por su gracia, por su misericordia, Él determinó en su corazón, en el diseño perfecto de Dios, enviar a su Hijo para que su Hijo muriera en una cruz, para que usted y yo el día de hoy pudiéramos disfrutar del beneficio de la salvación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su salvación? Él tomó nuestro lugar, pero fue por gracia. ¿O pagaste algo por tu salvación? No. Por lo tanto, en el mensaje de hoy, porque ya dije, esta es la primera de varias partes, en el mensaje de hoy me quiero enfocar a analizar algunas advertencias en la Biblia que nos ayudarán a ser librados de las garras del legalismo.
Es posible que alguno de ustedes venga de algún grupo donde se manejaban ciertas reglas, ciertas actividades legalistas. Por ejemplo, hay quienes dicen, me han preguntado a mí, bueno, hermano, ¿ustedes no creen en el recordar la cena del Señor? Sí, sí creemos. Bueno, dicen algunos, es que tengo algunos meses aquí en la congregación ya, pero nunca me ha tocado que han celebrado la cena del Señor, porque allá en la iglesia donde yo estaba, de donde yo venía, la celebrábamos cada primer domingo de cada mes. Bueno, es que la Biblia no dice que tenemos que celebrar la cena del Señor, recordar la cena del Señor a través de los elementos, el jugo de la uva y el pan. No dice la Biblia que tiene que ser cada primer domingo de cada mes, ¿o sí lo dice? No, dice todas las veces que hagas esto, lo harás en memoria de mí. Todas las veces, no dice cada primer domingo de cada mes, pero sí creemos, ¿verdad? Y sí lo hacemos, sí celebramos y recordamos el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz a través de los dos elementos. Así que, ¿qué es una advertencia? Bueno, una advertencia, todos sabemos, es un aviso de alarma. Es una señal por medio de la cual se informa a personas o a una comunidad para que sigan instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de algún peligro. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis notas, tengo algunos ejemplos de señales de advertencia que quizá usted los ha visto por ahí. Hemos visto, por ejemplo, andando por ahí, caminando, quizá en su trabajo, donde ponen un letrero ahí muy grande, con letras muy grandes que dice, peligro, alto voltaje. ¿Lo han visto por ahí? ¿Qué pasa si una persona no atiende a esta advertencia y se acerca a donde hay alto voltaje? Se muere. También hemos visto por ahí algún letrero que dice, peligro, material explosivo. ¿Lo han visto por ahí? Bueno, si alguien se acerca haciendo caso omiso de esta advertencia, puede tener problemas, ¿verdad? Cuando vamos caminando en la carretera, curva peligrosa, dice ahí, baje la velocidad. Si no baja la velocidad haciendo caso omiso de la advertencia, ¿qué va a pasar? Se puede voltear y puede tener un grave accidente que le puede costar la vida. Entonces, es importante como cristianos atender a las advertencias que la Biblia nos hace para no caer en las garras del legalismo, que el legalismo, vuelvo a repetir, es un asesino de la gracia. Puede matar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Vamos pues a ver algunas de las advertencias. La primera que tengo aquí es una advertencia de parte de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo 24, 4. Todo este pasaje del capítulo 24, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, habla de las señales de advertencia que Jesús nos hace, que todos nosotros veríamos antes de su segunda venida, señales que nos estarían advirtiendo, la segunda venida de Jesús está cercana. Y debo decirle una cosa, muchas de esas señales que narra Mateo 24, muchas de esas ya se están cumpliendo y ya se han cumplido. Vamos a ver, Mateo 24, 4, dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Es decir, esta palabra mirad habla de mantenernos los hijos de Dios en una actitud vigilante. Actitud vigilante. ¿Para qué? Para que no haya nadie que te engañe. En la mañana usé un ejemplo que vi por ahí en el internet, usted lo puede checar. Resulta con que anda por ahí un supuesto ungido de Dios que dice, en cuanto usted coma este chicle, va a recibir la unción que usted estaba esperando, la unción del Espíritu Santo. Basta solamente con que usted se coma este chicle. Y algunos que quieran recibir doble porción de la unción, cómase 2 chicles. Bueno, usted se ríe, pero eso es la verdad. Eso es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Mirad que nadie nos engañe. Mantenernos especialmente en este tiempo en el que nos tocó vivir, mis hermanos.
Necesitamos mantener una actitud vigilante porque hay tantas falsas doctrinas que tantos falsos maestros están inventando que no sé ya qué nos falta por ver. Hemos visto de todo. Hasta aquel hombre que dice que su zapato está ungido y le dice a la persona, si mientras usted se ponga mi zapato, usted va a recibir la unción del apóstol. Es triste y es lamentable, pero eso se está dando en nuestros días. Por eso Jesús nos advierte, miren que nadie les engañe. Esta palabra engañar se traduce fraude, se traduce hacer vagar a alguien, andar de un lugar a otro. Hoy hay personas que andan de congregación en congregación buscando la iglesia perfecta. Pregunto, ¿habrá una iglesia que sea perfecta? Pues para que haya una iglesia que sea perfecta, pues los primeros tenemos que ser nosotros. Y resulta que desde el momento en que entramos a la congregación, pues ya, como somos seres imperfectos, pues la iglesia sigue siendo una iglesia imperfecta. Somos personas imperfectas que estamos en un proceso de santificación, de restauración. Vendrá la glorificación de nuestra vida, pero hasta que estemos allá con Él. Mientras estemos en este planeta, mientras estemos en este cuerpo de muerte, como lo dijo Pablo, seguiremos cometiendo pecados, no practicando pecados, seguiremos cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, todavía no redimidos al 100%, ¿verdad? Pero cuando estemos allá, dice la Biblia que le veremos cara a cara, tal y como Él es. Yo quiero verlo. ¿Cuántos lo quieren ver? Bueno, hay que mirar que nadie nos engañe, que nadie cometa un fraude con nuestra vida cristiana, que nadie nos haga vagar de un lugar a otro. También engañar se traduce seducir. Ahorita hay mucha seducción ministerial. Seducen a la gente, diciéndole, si traes 1,000, el Señor te va a dar 10,000. Ahí está la seducción, ¿verdad? El engaño. Hechizan a la gente con carismas, con promesas inciertas. También engañar se traduce errar el blanco y extraviar a una persona. Entonces toma ya sentido la advertencia de Jesús. Dice Jesús, miren que nadie les haga fraude, que nadie los haga vagar, que nadie los seduzca, que nadie los haga extraviar del camino. Miren. Actitud vigilante. ¿Por qué? Ahí en el versículo 5 nos da la razón. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra Cristo? Ungido. Y hay esa palabra ungido, cómo ha sido manipulada el día de hoy. Y ahora con ustedes presentamos al ungido de Dios. ¿Quién es el verdadero ungido de Dios? ¿Que no se llama Jesucristo? Pero tratan de seducir a la gente, diciéndole a la gente, venga y escuche al ungido de Dios. Y resulta con que el ungido de Dios lo único que hace es engañar a la gente. Por eso es importante escudriñar la Escritura, discernir lo que dice la Biblia, aún lo que estoy diciendo, ¿verdad? Versículo 10, seguimos leyendo la advertencia de Jesús, Mateo 24, ahora vamos hasta el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Cuántos alguna ocasión han tropezado en la vida cristiana? Mire, si usted me dice que no, no le voy a creer. Todos de una o de otra manera hemos tropezado, ¿sí? Hay tropiezos en la vida, ¿sí? El asunto es que cuando tropezamos en la vida cristiana hay que levantarnos. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, levantarnos y seguir adelante. Dios es Dios de nuevas oportunidades. Cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, Él nos da nuevas oportunidades cada mañana. Pero la Biblia dice, hablando Jesús en otra porción del Evangelio, Él dice, ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería no haber nacido, ¿verdad? Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Acaso no te aborrecen por ser cristiano? La palabra aborrecer se traduce amar menos. Cuando yo me convertí, mi familia inmediatamente pintó su raya. Yo no necesité retirarme de ellos, ellos solitos se retiraron de mí.
y me dijeron: hereje, traicionero, traicionaste la religión que nuestros padres te inculcaron desde niño. Y nos aborrecen porque nuestra vida cambió, porque nuestra vida fue transformada conforme la imagen y la semejanza de Él. Porque antes vivíamos en tinieblas, andando allá en la religión, en el camino tradicional, andábamos en tinieblas. Yo les decía hoy en la mañana allá en Anaheim, les decía que recién que llegué yo aquí a Estados Unidos, me invitaron a predicar a una iglesia católica donde había aproximadamente 200 jóvenes, y junto con esos jóvenes había otro tanto de sus padres de familia ahí. Lo primero que yo inicié haciendo fue hacerles una pregunta y les dije: ¿cuántos de los que están aquí o alguno de ustedes me puede decir qué es lo que dice Juan 3:16? Y se quedó un silencio así tenebroso. Volví a repetir la pregunta porque dije yo: a lo mejor no me entendieron. ¿Alguno de los que están aquí pudiera decirme qué es lo que dice Juan 3:16? Ninguno supo. ¿Sí? No supieron. Porque no saben que Jesús vino, que el Padre en su diseño perfecto para la redención de la humanidad estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ninguno supo. Les hablé justamente de Juan 3:16. Pero al final, ninguno entendió el mensaje. No entendieron el mensaje. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual a resultado de no nacer de nuevo. Invité a la gente y aún a pesar de que se les explica que es necesario nacer de nuevo, la gente no sabe qué hacer, porque vivían en tinieblas. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces Él viene y trae luz a nuestra vida, porque dice la Biblia que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos tienen esa vida de Jesús? Entonces dice ahí: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunta: ¿se ha multiplicado la maldad en nuestros días? Y seguirá multiplicándose, ¿verdad? Versículo 24, vamos hasta el 24 ahora, Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Advertencia de Jesús. Al poner atención en estas advertencias que la Biblia nos marca, seremos librados de las garras del legalismo, mis hermanos. Otra advertencia, ahora a través del apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Subraye la palabra entre, o la preposición entre. Esa preposición entre en el griego denota una posición fija en tiempo y lugar. Entre, tiempo y lugar. Tiempo y lugar en el que se encuentra una persona de manera oscura, de manera simulada, siendo un instrumento para engañar a los que están en el pueblo. Por eso Pedro dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahí, simuladamente, de manera oscura, siendo instrumentos para engañar a todos aquellos que desconocen la verdad. Hay que cuidarnos de ellos. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, mire lo que dice, encubiertamente. Encubiertamente, no libremente. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía son enseñanzas escogidas por ellos mismos, por los mismos herejes, que no provienen de Dios, están en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Eso es una herejía. Todo lo que va en contra de la Biblia es una herejía. Como eso que les acabo de mencionar. ¿A quién se le ocurre que a través de masticar un chicle alguien va a recibir la unción del Señor? Herejía. ¿Sí o no?
Herejías que entran, que se introducen encubiertamente tratando de destruir la fe de los hijos de Dios. Y luego añade diciendo, y aún negarán al Señor que los rescató. No, es que no fue solamente haber puesto y depositado tu fe solamente en Jesús. Tienes que hacer esto para que entonces puedas obtener la salvación. Negarán la eficacia del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, que se traduce camino de ruina, de perdición y de condenación eterna. Dice que muchos seguirán ese camino de ruina, ese camino que no lleva a la vida eterna, sino que es un camino que lleva a la perdición y por ende a la condenación eterna. ¿Cuántos quieren caminar por ese camino? No, ¿cómo que amén? Como aquel que dijo, oye, ¿de qué hablaron en el mensaje el día de hoy? No sé de qué hablaron, pero estuvo tremendo el mensaje. O aquel predicador que, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Amén, dice aquel. ¿Qué significa amén? Así sea. Pues yo pregunté, ¿cuántos se quieren ir por este camino de ruina? Amén, así sea. No, por favor. Cuidado cuando dice amén. Dice, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y ese camino es blasfemado, que significa hablar impíamente, calumniar, difamar el camino de la vida cristiana, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Traiga 1000 y Dios le va a dar 10,000. Mercadería. Se prostituye el ministerio, se prostituye la predicación del evangelio. Cuando Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Entonces, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Advertencias que nos van a ayudar a ser librados de las garras del legalismo, mis hermanos. Otra advertencia ahora a través del apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, aquí un poquito así, hablando del contexto, Pablo está por despedirse para seguir desarrollando su ministerio y juntó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da instrucciones para que no cayeran ellos en falsas doctrinas y en legalismo. Les dice en el versículo 28, miren por vosotros. Primero les está hablando a los líderes de la iglesia, que significa, mantengan una actitud vigilante de su vida personal, primero, de su comunión con Dios, de su vida de santidad, de sus conductas, de sus pensamientos, de la forma como se conducen dentro y fuera de la iglesia. Miren por vosotros. Delante de la presencia del Señor, yo tengo que analizarme, tengo que autoevaluarme. A la luz de la palabra del Señor, yo tengo que hacer lo que hacía David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu nuevo en mi ser, Señor. O sea, todos delante del Señor, los ministros, tenemos que analizar, autoevaluar nuestra vida. Porque dice ahí, miren por vosotros acerca de la conducta y las motivaciones por las que hacemos lo que hacemos en el ministerio. Pero luego dice, y por todo el rebaño, hay que mirar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores. Luego añade diciendo, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar, cuidar, dar alimento a la iglesia que es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? ¿María? ¿El apóstol? ¿El profeta?
Él la ganó con su propia sangre. ¿Cómo entonces es que algunos dicen, yo estoy llevando? Una ocasión un pastor me dijo, hermano, fui yo a invitarlo a los eventos que hacemos aquí de la palabra, fui a invitarlo a que viniera a escuchar la palabra, y me respondió el pastor y me dijo, mira, yo no voy a ir a tu iglesia, porque me ha costado mucho trabajo encaminar y tener este rebaño que Dios me dio, para que tú vengas y luego se queden ahí en tu iglesia. Esta es mi iglesia, y mi iglesia no la voy a exponer a que se me vayan de este redil, así que no voy a ir a tu evento. Bueno, pues que Dios te bendiga, hermano. ¿De quién es la iglesia? Es el Señor. Por lo tanto, los ministros no debemos aferrarnos a las ovejas. Incluso hoy hay quienes, no se vaya de esta iglesia, porque si usted se va, algo le va a pasar. Y empiezan ahí a maldecir. Yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Si sus expectativas espirituales respecto a la doctrina, a la palabra de Dios, en este lugar no son satisfechas, usted tiene todo el derecho de buscar una congregación donde lo alimenten bien. ¿Sí? Pero si en este lugar usted ha sido edificado con la sana doctrina y usted ha sido bendecido, bueno, permanezca ahí donde Dios lo ha plantado. No ande buscando ahí la iglesia perfecta, que no existe, ¿verdad? Entonces, la iglesia pertenece al Señor, no a los pastores y ministros. ¿O sí? No. Bueno, seguimos leyendo. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Rapaces, feroces, voraces, agresivos, glotones, se traduce esta palabra rapaz, que no perdonarán al rebaño. ¿Han entrado lobos rapaces a la iglesia? Sí. ¿Cómo usted puede distinguir a un lobo rapaz? ¿Cómo? ¿Se acuerda de Caperucita Roja? Cuando le dijo, abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandotes? Para verte mejor. ¿Sí se sabe el cuento? Y luego le dice, ¿por qué tienes esa bocota tan grandota? Para comerte mejor. ¿Y qué era? ¿La abuelita o era un lobo? ¿Cómo se distinguen los lobos? Por el hocico. Sí. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, hablando encubiertamente doctrinas, herejías destructoras que buscan desviar a la gente del camino de la verdad. Entrarán. El siguiente versículo me pone de punta los pocos pelos que me quedan. Es que acabo de ver un video por ahí. Tenía una cabellera impresionante, aunque ustedes no lo crean. Una cabellera como de león. Ya la tenía blanca, pero muy abundante. Bueno, este versículo me pone los pocos pelos que me quedan de punta. Mire lo que dice versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres y mujeres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los verdaderos discípulos. ¿Qué tiene que hacer? Mirad que nadie les engañe. Y Pablo en estos versículos nos está hablando de dos clases de enemigos. Unos que vendrán de afuera y que él mismo los describe como lobos rapaces que no perdonarán la grey de Dios, antes harán presa de ella. Y le digo una cosa, los lobos no andan solos, los lobos trabajan juntos en manada. Y entran de afuera. Pero también Pablo en estos versículos está hablando de otra clase de enemigos, que son los que están dentro de una iglesia, que son los pervertidores de las verdades de Dios, hablando mensajes torcidos, distorsionados, que harían el ataque más letal, porque sus mensajes llevarían a los de adentro a apostatar de la fe. Apostatar de la fe.
Por cierto, una pregunta, porque hay una controversia por ahí. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe, sí o no? Algunos están pensando así como con dudas, sí, no. Porque la controversia está en eso precisamente. Porque algunos dicen, no, es que si apostató de la fe, es que no era cristiano nacido de nuevo. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? Sí, la respuesta es sí. Pero no me crea a mí. Crea lo que dice la Biblia. Vamos ahí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Pablo está escribiendo a Timoteo y en el versículo 9, capítulo 4, versículo 9 de la segunda carta, le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo en esta etapa, ya cuando escribe la segunda carta, seguía él por segunda vez encarcelado en una cárcel de Roma, sin esperanzas ya de sobrevivir. Estaba como despidiéndose ya de su hijo Timoteo y de los hermanos. Por eso es que le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Quién era este Demas? Escuchen esto. Este tremendo Demas era nada más y nada menos que uno de los colaboradores cercanos de Pablo. En otras palabras, mientras Pablo estaba desarrollando el ministerio de la predicación a los gentiles y los estaba llevando a los pies de Cristo, andaba junto con él Demas también, quizá predicando el evangelio, llevando a personas a los pies de Cristo, hablando de las verdades de Dios. Y dice aquí que este Demas lo había desamparado, que se traduce, lo había abandonado completamente, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica, traducido a nuestros días, es lo que ahora viene a ser Las Vegas. ¿A dónde se fue el colaborador de Pablo? Se fue a Las Vegas, a Tesalónica, amando más este mundo. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe, sí o no? Sí, ahí está la prueba. Y hay muchas otras pruebas más. Por un lado, entonces, los ataques de los falsos maestros de afuera, en el tiempo de Pablo y de los primeros cristianos, los ataques de los falsos maestros de afuera esparcían como un veneno de una falsa doctrina llamada el gnosticismo. Según esta doctrina, los primeros cristianos o los cristianos que se iniciaban en el camino del Señor, dice esta doctrina del gnosticismo que ellos no se salvan mediante el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, sino que se salvan mediante la gnosis, el conocimiento contemplativo de lo divino, que dicen ellos es un conocimiento que es superior a la fe. En otras palabras, ellos dicen que no basta con la fe, no basta con el sacrificio perfecto de Jesús para salvarse. Dicen ellos que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Cuántos lo creen? No vaya a decir amén. ¿Por qué cree que vino Jesús a este mundo? Porque no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No había en nosotros ningún recurso que nos pudiera traer el beneficio de la salvación. Jesús tuvo que ser ese cordero que fuera inmolado, que fuera sacrificado para fin de que usted y yo fuéramos rescatados de la vana manera de vivir. Pues dicen ellos que no basta con que tengas fe, tampoco basta con que el sacrificio de Jesús. No, hay que tener el conocimiento contemplativo de las cosas divinas, porque estas son superiores a la fe. Por otro lado, y este era un veneno que se había infiltrado en aquellos años, ¿verdad? Por otro lado, también la historia cuenta que los falsos maestros de adentro estaban esparciendo también o salpicando otra clase de veneno igual de peligroso y de mortal, que era el gnosticismo. Pero este veneno se llamaba legalismo religioso. Igual de peligroso. Porque cuando alguien cae en una actitud legalista, ya su corazón, su alma ya no recibe nada, ya no recibe la verdad. Porque está en una actitud legalista. Ya lo dije, el legalismo es un asesino de la gracia.
¿verdad? Con este veneno del legalismo religioso llevaron a muchos de los creyentes de regreso al judaísmo, a las reglas, a las ceremonias, a los ritos que según ellos eran necesarios para alcanzar la salvación. Por ejemplo, toda la carta de Pablo a los Gálatas les enseña, de hecho esa carta es conocida como la carta de la verdadera libertad cristiana. Pero Pablo está refutando ahí todos estos asuntos del legalismo judío que decían, si no eres circuncidado no eres salvo. Necesitas circuncidarte para entonces poder alcanzar la salvación. Como el día de hoy hay grupos que dicen, si no eres bautizado en agua, no eres salvo. ¿Qué es el bautismo en agua el que produce la salvación? ¿O es la sangre de Jesús derramada en la cruz? Porque dicen, ¿cuántos aquí no se han bautizado? Levanten la mano, por cierto, vamos a tener bautismos en agua. Ok, ¿no son salvos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Eso es legalismo. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo escribió a los Gálatas precisamente. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado. Pero aquí esta expresión que está usando Pablo, el original, lo traduce, estoy tan asombrado y estoy así estupefacto, estoy como en shock. ¿Alguna ocasión usted ha recibido alguna impresión que lo pone así como en shock? Así estaba Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que significa los alborotan o los inquietan, y quieren pervertir, que se traduce distorsionar, cambiar el verdadero sentido del evangelio de Cristo. Una ocasión tuvimos un caso hace ya algunos años de un matrimonio de la congregación, que era un matrimonio, tenían un negocio, les iba muy bien. Pero de repente les llegó por ahí un profeta, de esos que dicen, así te dice el Señor. Y empieza a profetizarle, salte de ese ministerio, porque ahí en ese ministerio no está la presencia de Dios. Salte de ese ministerio, dice el Señor, y vente conmigo. ¿Así son las profecías? Bueno, ¿qué cree que hizo esta parejita? Pues se fueron con el profeta. Se fueron con el profeta. ¿Cómo cree usted que le fue a la parejita esta? Pues bueno, es que el profeta vio que eran empresarios y tenían posibilidades, ha de haber dicho, de aquí soy, y empezó a engañarlos, los empezó a seducir. En un año los estafó todo lo que quiso. Duraron un año fuera de la iglesia. Al año regresaron y dijeron, hermano, perdona. ¿Cómo cree usted que regresaron? Regresaron tristes, angustiados, desesperados, mal alimentados y, por si fuera poco, fraudeados completamente. Este se dio gusto a sacarles hasta lo que quiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos que empiezan a perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que se traduce maldito. El verdadero evangelio, mis hermanos, y la sana doctrina, tiene siglos y generaciones y generaciones. Aquí está la sana doctrina. Porque oigo por ahí luego que algunos dicen, estoy en la sana doctrina. La sana doctrina siempre ha existido, mis hermanos, siempre. El problema es que algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Y a esos Pablo les dice, sea anatema. Versículo 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Déjeme decirle
Y vuelvo a hacer la aclaración, no estoy haciendo escarnio de ningún grupo, ¿sí? Pero son ejemplos que tenemos que usar para advertir. Estamos hablando de advertencias, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que hay ministros de grupos cristianos que le dicen a la gente, ¿qué mensajes quieren escuchar? ¿Qué predicaciones quieren escuchar? ¿Cuáles son los cantos que a ustedes les gustan y quieren escuchar el domingo? Y les pasan sus aplicaciones. Y ahí está la gente. No, pues yo quiero escuchar esto. Y yo quiero que el grupo de alabanza entone estos cantos porque son los que me llevan a la presencia del Señor. ¿Así será? Dijo Pablo aquí, si yo trato de agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo porque no busco el favor de los hombres sino el de Dios. Inclusive hay grupos cristianos donde tienen ya toda la lista de mensajes que van a predicar en todo el año. En todo el año. Y ahí está la lista para todos los 52 domingos que hay en un año, ¿verdad? Y yo me pregunto, ya con esta lista, no es malo, ¿verdad? Pero ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿De dónde surgen los mensajes? ¿Qué no es en la presencia del Señor? Una ocasión el apóstol Pedro en el capítulo 6 del libro de los Hechos hace un llamado, una convocación a la iglesia y les dice, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender a las mesas. Por lo tanto, vamos a llamar a 7 varones quienes nos ayuden a desarrollar esta actividad, varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Y nosotros, dijo Pedro, persistiremos ¿en qué? En la oración y en la palabra. Porque es ahí en la oración, en la comunión con Dios, donde Dios nos da los mensajes que el pueblo necesita. Aún si nosotros desarrollamos series que vamos escudriñando un tema y otro para que el pueblo sea edificado, si aún el Señor, en medio de una serie que estamos desarrollando, el Señor nos dice a cualquiera de los que predicamos aquí, quiero que prediques esto porque es lo que necesito hablarle a mi pueblo, hay que atender a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde están todos esos mensajes? Ah, no, es que el próximo domingo voy a hablar de esto, el próximo domingo voy a hablar del pecado, el siguiente domingo, según mi lista, voy a hablar de la salvación, y el siguiente domingo voy a hablar de la fe, y el próximo domingo voy a hablar del bautismo, y allí se la llevan. Y el Espíritu Santo, que es el que nos guía toda la verdad, ¿dónde queda? ¿Qué no dice la Biblia? Que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Resulta que en algunos grupos cristianos al Espíritu Santo lo tienen estrangulado y no le permiten que se mueva, ¿verdad? Es más, hay grupos cristianos donde ni el Espíritu Santo está, ¿verdad? Legalismo religioso, ¿sí? Otra advertencia del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. No sé si el encabezado de su Biblia, antes de leer estos versículos, dice como en la mía, predicción de la apostasía. Una predicción es hablar por anticipado con el fin de advertir. Es decir, estos versículos que vamos a leer a continuación llevan el sentido de advertirnos, ¿sí? Porque hay predicciones que en realidad ni advierten, pero sí desvían a la gente. Por ejemplo, los brujos pretenden predecir o hacer una predicción del futuro, pero que llevan y engañan a la gente que confía y pone su confianza en los brujos. Pero esta predicción, o sea, lo que Pablo está próximo a hablar, es una predicción que, vuelvo a repetir, lleva el sentido de advertirnos a no caer en la apostasía. Dice versículo 1. El Espíritu dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Claramente. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Habla con claridad, no habla con ambigüedades. El Espíritu Santo siempre hablará claramente al corazón de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Habla claramente sin ambigüedades. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe. ¿Qué dice? Que algunos apostatarán de la fe. Pero ¿saben lo que dicen algunos otros? Que antes de la segunda venida de Jesucristo estará la iglesia del Señor experimentando el último y más grande avivamiento. De hecho, acabo de ver un aviso por ahí en el internet donde dice: venga a la gran campaña de avivamiento que tendremos en el centro de Fontana. No vayan a buscar por ahí. Yo les estoy advirtiendo, ¿verdad? Dicen entonces algunos que antes de la segunda venida de Jesús experimentará la iglesia el último y más grande avivamiento. Pero avivamiento lo reducen a manifestaciones raras, movimientos místicos y gente revolcándose y gente haciendo desorden. Algunos otros por allá emitiendo ruidos raros, algunos otros profetizando, algunos otros vomitándose y diciendo: mira, los espíritus ahí se están saliendo, la gente está siendo liberada. Estamos en un tremendo avivamiento. ¿Ese será el avivamiento? ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. La Biblia dice que en los postreros tiempos, los cuales son los tiempos que estamos viviendo hoy en la actualidad, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe. Dos palabras, apostasía y apostatar. La palabra apostasía es una palabra compuesta de dos voces: apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse fuera de. En este caso, apostasía es colocarse fuera de las verdades de Dios establecidas en la palabra. Y de apostasía surge el verbo apostatar, que se traduce de diferentes formas. Por ejemplo, una de ellas es mantenerse fuera de las verdades de Dios, apartado de las verdades de Dios. Algunos apostatan de la fe, el verbo apostatar. Se mantienen fuera, se desvían, naufragan de la fe, desisten, desertan del camino de la verdad. Así se traduce apostatar. Niegan y renuncian la fe, ¿sí? Y dice ahí Pablo que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Pregunta, escuche la pregunta. Cualquier persona, ya sea de aquí de adentro o de allá afuera, ¿puede apostatar de la fe? ¿Sí o no? A ver, ponga atención a la pregunta. Cualquier persona, cristiano o no cristiano, ¿puede apostatar de la fe? ¿Sí o no? No, la respuesta es no. Porque si no, entonces no sería apostasía, ¿verdad? Apostasía surge en el corazón y en la mente solo de aquellas personas que han declarado alguna vez haber puesto su fe en Jesús y en su palabra. En otras palabras, apostasía surge en el corazón de personas que, estando en la iglesia como cristianos y que además han asumido una responsabilidad de liderazgo, de servicio en la iglesia, un día abandonan, escuche esto, deliberadamente, intencionalmente la fe bíblica, haciendo declaraciones antibíblicas, heréticas, las cuales se vienen a convertir en falsas doctrinas, cayendo así en las garras del legalismo. No me importa lo que dice la Biblia. Sí, caminé un día en los caminos del Señor, pero no me importa, te renuncio, Señor. Ahora voy a caminar en mis propias interpretaciones. Por eso hay tantas sectas y falsas doctrinas alrededor del mundo. Porque algunos han apostatado de la fe. ¿Sabe de dónde surgió la Iglesia Universal? De personas que iban bien, predicando el Evangelio, y se desviaron. Algo pasó, algo sucedió en la mente, en el corazón. Se desviaron de las verdades de Dios y lo hicieron deliberadamente, intencionalmente. No, esta es la doctrina. Y ahí ve, pare de sufrir. Y como les funciona, como saben que la gente sufre y quieren parar de sufrir, pues por eso están ahí arrastrando y engañando a miles de personas alrededor del mundo, porque están alrededor del mundo. Acabo de estar en Brasil, hermano. Hay unos auditorios impresionantes y lo tremendo del asunto
es que están a reventar. Iglesia Universal. ¡Wow! Y ahí está justamente la raíz del problema, legalismo religioso. Pregunta, ¿cómo puede alguien ser arrastrado hacia la apostasía? ¿Cómo? Según los versículos que estamos leyendo aquí de la advertencia de Pablo. Dice ahí 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Mire, todo lo que está sucediendo ahí, todas aquellas personas que el día de hoy están rediseñando la familia, el funcionamiento de la familia, y dicen, así debe de ser, estamos en pleno siglo XXI, tienes que ser de una mente más abierta. El nuevo diseño de la familia es este. Y usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Doctrinas de demonios. Porque van en contra del diseño perfecto de Dios acerca de la familia. ¿Cuál es el diseño perfecto de Dios respecto de la familia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Solamente esa es la única manera en que la familia puede multiplicarse, se puede crear la familia a través de un hombre y una mujer. Ese es el diseño perfecto de Dios. Pero resulta que el día de hoy han rediseñado doctrinas de demonios. Y dicen, así es ahora. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La conciencia, yo lo he dicho en otras ocasiones, es la facultad humana que todos tenemos, que nos fue dada de parte de Dios a cada persona, pero que tiene como propósito advertirnos cuando hemos violado la ley de Dios. Por un lado, la conciencia es como una alarma. Cuando violamos la ley moral de Dios, la alarma se enciende inmediatamente. Cuando alguien comete un pecado, inmediatamente la conciencia empieza a advertirnos y a decirnos, no sé si está en la mente, está en el corazón, pero hay algo aquí adentro que la conciencia me está diciendo, eso que hiciste es pecado. Y ahí está la conciencia. Pero por el otro lado, también la conciencia justifica. Cuando obedecemos la palabra del Señor y caminamos en obediencia a Dios, también la conciencia te dice, bien, estás caminando en obediencia. Escuchen esto, la conciencia es como ese juez incorruptible. No se puede corromper. A la conciencia no le podemos decir, toma $1,000 y perdóname el pecadito. No, la conciencia, cuando está uno ahí en el pecado, la conciencia está ahí advirtiéndonos, deja ese pecado, deja esas actitudes, deja ese pensamiento. La conciencia. Pero dice Pablo que estos tenían la conciencia cauterizada, insensible. Ya no podían discernir adecuadamente. Resulta que estos tienen la conciencia cauterizada, el sistema de alarma está averiado, ya no les funciona, y a consecuencia de que la conciencia está cauterizada, mire lo que siguen haciendo. Versículo 3, dicen, prohibirán casarse. Estamos viendo cómo alguien puede caer en las garras de la apostasía, escuchando doctrinas de demonios, ¿sí? Y luego teniendo la conciencia cauterizada. Y entonces una vez que se tiene la conciencia cauterizada, dicen, no te cases, no hay ningún problema, puedes vivir en unión libre. Al cabo, no, ¿para qué te comprometes? Porque el matrimonio, ¿sí?, delante del Señor es un pacto, delante de Dios, pero también delante de la sociedad, es un pacto. Y es algo muy sagrado. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. De honra, de gran estima, de gran valor, de gran respeto es el matrimonio. Pero resulta con que algunos pasan por alto las instrucciones del Señor, los que tienen la conciencia cauterizada, y dicen, no hay problema, no te cases.
puedes vivir en unión libre. ¿Puede alguien vivir en unión libre? Sí puede, no debe. Si es cristiano nacido de nuevo, escuche esto, no debe vivir en unión libre. Necesita arreglar su situación matrimonial. Porque si no lo hace y está viviendo con una persona sin casarse y está teniendo relaciones sexuales, ¿cómo se llama ese pecado? ¿Cómo? Fornicación. Pero voy a la iglesia, alabo al Señor, entono los cantos, doy mis ofrendas. Obras que no sirven de nada. Sacrificios que Dios no valora, ¿sí? Porque Dios no busca ni el dinero de nadie, ni busca las obras de nadie. Dios vino a salvarnos y a rescatarnos de la condenación eterna, pero a Dios lo que le interesa es el alma. Tu alma, mi alma. ¿Sí? Entonces aquellos que dicen, no, yo no me voy a casar, voy a vivir ahí en unión libre. Aquí está. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pregunto, ¿usted le da gracias a Dios cuando recibe los alimentos en su mesa? Gracias, Señor. Alguien me decía que de un grupo ahí de esos legalistas, que de repente estaba él, Señor, gracias por poner alimento en nuestra mesa. Yo te pido, Señor, que tú seas el que bendigas estos alimentos. No, cállese. Nosotros tenemos el poder, nosotros bendecimos los alimentos. Nosotros como seres humanos, como personas. Yo bendigo estos alimentos. Que no es decirle al Señor, por favor, bendice estos alimentos que no me hagan daño. Él es el que trae la bendición a la mesa. De Él proviene todo. De su mano recibimos todo, de lo recibido de tu mano te damos, porque Él es el dueño de todo. Y es la bendición de Dios, dice la Biblia, la que enriquece y no añade tristeza. No, pero nosotros tenemos el poder de bendecir. Vamos a hablar después de otros asuntos ahí, cómo andan los decretos ahí. Y el atar y el desatar. Atamos la bendición se ata. Ahora que andaba por allá en Brasil, me llevaron a un lugar que le llaman la garganta del diablo. Así le llaman. ¿Ah? La garganta del diablo. Y le digo al hermano que venía conmigo, le digo, mira, ponte de aquel lado y vamos a darle vuelta aquí en la garganta y vamos a atar al diablo, jálale duro para que deje de hablar herejías. Bueno, algunos creen que atando al diablo, el diablo va a detener sus obras. No. Cuando venga el Señor con poder y con gran gloria, Él solito va a ser el que va a echar al lago de fuego a Satanás. Pero algunos andan ahí atando al diablo y atando la bendición. Ato bendición en el nombre de Jesús, dicen algunos de ellos. ¿Qué tan real son esas oraciones? Bueno, en estos ejemplos que acabo de exponer a través de la Biblia, ¿alcanza usted a ver el gran peligro de caer en las garras del legalismo? ¿Sí? Por eso el Señor nos advierte con su palabra. Y en la Biblia encontramos una buena cantidad de ejemplos acerca del tema, los cuales, pues bueno, estaremos analizando mientras estemos tocando este punto, los peligros de caer en las garras del legalismo. Y me estaré centrando, porque esta fue la primera parte del mensaje, donde después de este mensaje usted no puede decir, es que a mí no me advirtieron, yo no sabía, ya están advertidos. Ya si alguno se desliza y cae en las garras del legalismo, será su responsabilidad. Pero este tema lo estaré tratando en tres áreas básicas. La primera es, ¿hasta dónde llega nuestra verdadera libertad como cristianos? ¿Puedo vivir mi vida lo que me venga en gana? ¿O hay límites? Hay límites. La Biblia nos marca límites. Es como, la vida cristiana es como caminarla, como camina el equilibrista,
que lleva una lanza y se va equilibrando. Porque hay dos peligros de caer en un extremo, en el extremo del legalismo o en el extremo del libertinaje. Hay que mantenernos en el centro de la verdad. Y para eso la palabra nos da el balance para caminar en la palabra, ¿sí? Entonces, pero ¿hasta dónde llega mi libertad? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres están aquí y sus maridos no son cristianos? Levanten la mano. Y estás orando por ellos. Pedro dice, y la mujer va a ganar a su marido, estoy parafraseando solamente, va a ganar a su marido, ¿sí?, por la palabra. Sujétese la mujer al marido, y el marido que no conoce al Señor puede venir a los caminos del Señor por causa de su conducta, que debe de ser casta y respetuosa. Pregunta entonces, si el marido que no es cristiano quiere obligar a la esposa que es cristiana a tener relaciones sexuales, pero antes ver pornografía, ¿tiene que someterse la mujer cristiana, sí o no? No. Pero algunos maridos que no son cristianos hasta se saben la Biblia. Y entonces dicen, mira mujer, la Biblia dice que yo soy la cabeza del hogar y tú te debes de someter. El varón la cabeza de la mujer. La mujer sométase al marido como la iglesia se somete a Cristo, ¿verdad? Y luego en el capítulo 7 de Primera de Corintios dice, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer cumpla con el marido su deber conyugal. Así que sométete, mujer. ¿Hasta dónde llega su libertad? Su sujeción, ¿hasta dónde llega? Hasta el momento de no violar los mandamientos del Señor. Porque ya si traspasamos los mandamientos del Señor, los lineamientos del Señor, cometemos un pecado. ¿Entendió la primera parte del mensaje? Advertencias que nos van a librar de caer en las garras del legalismo. Continuamos la próxima semana, y si no la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay más tiempo que vida, ¿verdad? Oremos al Señor, les invito a que se pongan de pie. Oremos al Señor y digámosle, Señor, aquí está nuestra vida rendida ante tu presencia, Señor. Que nuestra vida, Señor, te exalte, que nuestra vida te dé gloria, Señor. Queremos estar firmes en la libertad con la que tú ya nos hiciste libres, Señor. Si tú eres libre, dile al Señor, Señor, gracias por la libertad que trajiste a mi vida. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, que me trajo libertad. Y ahora vivo en la libertad que tú lograste para mí. Y ya no estoy sujeto al yugo de esclavitud. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el centro de tu perfecta voluntad, en la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos da el equilibrio, nos da el balance que nuestra vida cristiana necesita para no caer en el extremo del legalismo o en el extremo del libertinaje, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos continuar manteniéndonos en tu presencia, ahí, Señor, donde tú nos hablas, ahí donde tú enderezas lo torcido, ahí donde tú nos exhortas, ahí donde nuestro espíritu es redarguido, ahí en tu presencia, ahí humillados ante tu poderosa mano, Señor. Ahí es donde queremos estar, y que tú cada día vayas creando en nosotros un espíritu manso y humilde de corazón como el que tú tenías, Jesús. Oh Dios, cuánto necesitamos aún de ti, Señor. Te necesitamos, Señor, más y más cada día. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, y que tu reino venga a nuestra vida, Señor. Que el reino de lo alto se establezca cada día en nuestros corazones, Señor. Que la luz de tu palabra alumbre cada día nuestro caminar diario. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, Señor. Porque tu palabra dice que las sendas de los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Que así sea nuestro caminar, Señor, que vayamos en aumento cada día,
cada momento, conociéndote cada vez más, y tú moldeando nuestras vidas, Señor, como ese barro en las manos del alfarero, donde nos vas dando forma, donde vas quitando todas las cosas que nos afectan y nos vas formando a tu imagen y a tu semejanza cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, dependemos de ti, Señor. Controla y toma el control de nuestra vida. Si decimos que tú eres el Señor y el Rey de nuestra vida, entonces estamos diciéndote realmente que tú tienes toda la autoridad para gobernar en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Queremos caminar, Señor, en la libertad que tú nos has dado para ser libres, Señor. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y todo el honor por siempre, Señor. Gracias, Jesús. A ti damos la gloria y a ti damos la honra por siempre. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor Jesús? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe este aplauso de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.